Madrid, 8 de noviembre de 1980. Las 7 corrientes evolutivas de vida en el universo. Vicente. En nuestra última conversación abordamos el tema siempre interesante del destino humano, y dijimos que el destino humano, como el destino de todo ser nacido, es cósmico y que la ley del karma, tal como se entiende esotéricamente, igual se puede aplicar al ser humano como al logo solar y a la más esplendente galaxia. Significa entonces, que existe una vinculación cósmica y que esta vinculación es la que, una vez ha sido cristalizada en el corazón de la humanidad, se convierte en aquel raro sentimiento que llamamos fraternidad, una fraternidad que hasta este momento es solamente una palabra hueca, sin sentido, pero que esotéricamente tiene el mayor y el más cualitativo de los sentidos, por cuanto se trata nada más y nada menos que de la vida del propio logo solar, del Dios de este universo, en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Tratando el destino humano y vinculando al hombre con la naturaleza, dijimos que hay 4 grandes fases en su vida que deben tenerse en cuenta en lo que se refiere a su propio destino. Se trata del nacimiento, se trata de la enfermedad, se trata de la vejez y se trata de la muerte, las 4 espantables siluetas que toda la gente teme. El nacimiento porque causa dolor, la muerte porque indica separatividad o separación, la vejez porque indica la falta de ilusiones y el final de un capítulo en la vida del ser humano, y la enfermedad en sí porque es el suplicio de la raza humana sujeta a las grandes calamidades kármicas y sujeta también, como esotéricamente se nos dice, a las influencias del mal cósmico. Quizá un día hablemos del mal cósmico para ver dónde se gestan sus misteriosas raíces, las que gravitando concretamente sobre la humanidad constituyen el karma humano. El nacimiento o el alumbramiento tienen una relación sintónica con la iniciación, que es una apertura de luz de la conciencia. La muerte, por otra parte, es liberación, la liberación de un vehículo gastado que se ha hecho inservible para su uso por el alma espiritual que somos nosotros. Entonces, la desaparición del cuerpo no debe constituir una preocupación, no debe ser un motivo de temor, debe ser aceptada simplemente como una fase de nuestra vida, una página de nuestras innumerables existencias. Por lo tanto, cuando hablemos del destino humano seamos optimistas, no le demos este carácter espectacular y pesimista que solemos adjudicarle. El karma es una expresión de nuestra propia voluntad, es decir, que la experiencia de todo el conocimiento acerca de los señores del karma es que estos grandes ángeles planetarios utilizan la voluntad del hombre y la hacen objetiva, es decir, que la vida humana, los acontecimientos que lo rodea, es simplemente la voluntad del hombre, no es la voluntad de los señores del karma. Los señores del karma se limitan a aplicar la justicia y a sancionar la ley, por lo tanto, tengamos en cuenta esto cuando hablemos de la inexorabilidad del karma. Cuando hablemos del karma en un sentido fatalista, démonos cuenta de que somos nosotros el karma, no los señores del karma, ellos aplican la ley. En las 4 etapas consiguientes relacionadas con el ser humano en la fase final de la existencia, la muerte, vemos que existen 4 etapas principales que vamos a enumerar rápidamente y que son la rotura del cordón plateado, la rememorización de todos los actos del hombre en su vida terrestre, la entrada en un proceso que se llama conscientemente de rememoración con conciencia o examen de conciencia, y la posterior entrada del hombre en el Devachan, entendiendo por Devachan aquel nivel causal hasta donde el hombre puede llegar como alma después del fenómeno de la muerte. Más allá del Devachan existe un vacío, existe un misterio impenetrable que solamente la tercera iniciación es capaz de desarrollar, desenvolver e iluminar.
Bien, no vamos a extendernos hoy sobre lo que significa el karma, los accidentes del karma en la vida planetaria, en la vida solar o en la vida del ser humano. El tema que vamos a tratar hoy es completamente diferente en apariencia a todo cuanto hemos tratado hasta aquí en un sentido psicológico. Se trata de examinar conjuntamente, porque respecto a las humanidades que vamos a tratar todos tenemos, creo yo, alguna opinión, alguna idea o algún estudio, que va a servirnos para ilustrar siempre de acuerdo con la ley de analogía hermética, qué es lo que existe más allá de la vista conceptual de los sentidos humanos, en todos los sentidos, porque el tema que vamos a tratar hoy es las 7 corrientes evolutivas de vida en el universo. No se trata de las 7 corrientes de energía de los rayos, se trata de 7 corrientes de energía cuya cristalización, cuya centralización, tienen que ver con 7 humanidades, parecidas o desconocidas, pero, singularmente paralela a la del hombre. Hoy vamos a tratar entre todos, conjuntamente, de analizar, si es posible, que además de la humanidad existan en nuestro planeta, o en nuestro universo, otras humanidades, dotadas de vida, de conciencia y de actividad. Veremos a ver. En todo caso y aplicando la analogía, tenemos que el principio del sistema solar. Como ustedes saben, porque lo hemos tratado varias veces aquí el septenario, es decir, según se nos dice esotéricamente, nuestro universo con la totalidad de sus planos y todas las vidas que están contenidas en ellos son el resultado de una conjunción magnética de tremendas magnitudes cósmicas efectuadas por 2 grandes constelaciones más allá del zodíaco conocido, que son la constelación de la Osa Mayor y la constelación de las Pléyades. Hace muchos, muchos millones de años, se pierden en la lejanía de los tiempos, una conjunción magnética de tremendas repercusiones cósmicas hizo que de la unión, del maridaje, si podemos decirlo así, entre la constelación de la Osa Mayor y el logos de la constelación de las Pléyades, resultó una concepción cósmica que dio como resultado que de una estrella, Sirio, de la constelación del Can, surgiera una imperiosa necesidad cósmica de manifestación y como resultado nació nuestro sistema solar. Entonces, habida cuenta de que la constelación de la Osa Mayor tiene 7 estrellas de tipo dinámico, de tipo positivo, y que la constelación de las Pléyades tiene también 7 estrellas de carácter negativo en un sentido muy positivo, si puedo expresarme así, muy dinámica también, resultase nuestro universo de 2 rayos, es decir, que todo cuanto existe en este universo de 2 rayos es septenario. Lo tenemos con las notas de la música, lo tenemos con los colores del arco iris, lo tenemos con los 7 centros que tiene el hombre alojados en sus vehículos etéricos, lo tenemos en las 7 glándulas endocrinas que constituyen los puntos de centralización de las energías zodiacales en el ser físico, lo tenemos también en los 7 espíritus ante el trono del Señor, tal y como nos relata la Biblia, los tenemos también en los 7 planetas sagrados, los tenemos en todas las manifestaciones naturales y psicológicas de nuestro planeta Tierra y también de todos y cada uno de los planetas de nuestro sistema solar. Cabe preguntarse entonces, que si existen 7 esquemas terrestres, que cada esquema terrestre tiene 7 cadenas de mundos, que cada cadena constituye 7 rondas, siendo rondas una manifestación del logos con la reencarnación, que cada raza tiene 7 subrazas, que dentro de un periodo mundial evolucionan 7 razas. Entonces, todo este 7 podemos aplicarlo también a lo que podemos conceptuar humanidades. En todo caso, ¿cuáles son estas humanidades y dónde están centralizadas, ubicadas estas humanidades? Hay que extremar la imaginación con el incentivo de la intuición. Siendo conscientes, ¿qué conocemos del planeta Tierra? Aún hay en la superficie.
No vamos a hablar en este momento más que de la superficie, zonas ignoradas todavía, el Amazonas y la selva que lo circunscribe está todavía por explorar. ¿Qué sabemos de nuestro planeta? ¿Qué sabemos de la corteza terrestre, que es nuestro habitáculo? Dense cuenta ustedes que el radio de la Tierra es de 6.370 kilómetros, y la corteza terrestre, la que ocupa el hombre, según criterios, es de 80 kilómetros, es de 46 kilómetros, o es de 12 kilómetros y medio, lo que constituye el elemento químico, lo que es corteza terrestre. ¿Qué hay más allá de esto? Analógicamente tenemos que admitir que los 7 planos del sistema solar están representados también en la corteza terrestre y que las 7 ondas concéntricas geológicas, o como sean, pero que constituyen centros de interés para el investigador esotérico, es decir, podemos nosotros conceptuar que existe solamente la humanidad terrestre habitando una pequeña fracción de la superficie terrestre. ¿Qué hay más arriba de la superficie? Lo que se llama atmósfera, estratosfera o ionosfera. ¿Qué es lo que hay más allá de esto? Y más adentro, ¿qué es lo que hay? Bien, siendo conscientes, intuitivos y muy imaginativos, podríamos decir que existen 7 humanidades. ¿Qué entiendo por humanidad o por humanidades? Congregaciones sociales conscientes, es decir, el hombre es consciente de la suma de las conciencias humanas, constituye lo que técnicamente llamamos humanidad. Pueden existir, además de esta humanidad que conocemos que es la nuestra, otras humanidades. Esotéricamente, a través del tiempo, se nos ha hablado de 2 corrientes más paralelas a la humana. Una es la humanidad débica o angélica, otra es la que lleva adelante el misterioso grupo de elementos que llamamos químicos, o el misterioso mundo de los átomos, con sus congregaciones sociales estructuradas perfectamente según las bases de la geometría y según las leyes áureas de las medidas perfectas, pero, ¿son 3 solamente estas corrientes que habrá más allá? Bien, mirando el asunto desde un ángulo muy intuitivo, y les ruego que extremen su atención y su intuición, podíamos señalar estas corrientes de vida de la siguiente manera, enumerando solamente su hipotética posibilidad y también el rayo que actúa sobre estas posibles humanidades. Empecemos primero por la humanidad débica, que actualmente y desde el ángulo de vista cósmico, es la más importante. Se trata de una emanación del 3 rayo y consta de 7 grandes jerarquías. Una jerarquía es la jerarquía de los arcángeles, existen después la jerarquía de los agnisvatas, la de los agnisurjas, la de los agnischaitas, y partiendo de estas 4 quedan todavía 4 interesantes que son las que llevan adelante la progresión de lo que llamamos los elementales constructores, aquellos devas de carácter inferior sin afán peyorativo que dan vida a los elementos conocidos de la tierra, del agua, del fuego y del aire. Estas son las 7 jerarquías angélicas sintetizadas, porque existen dentro de cada jerarquía innumerables funciones, innumerables subjerarquías o subdivisiones o subniveles, llevadas adelante por ángeles de gran evolución, algunas de ellas superiores a la humana, muy superiores a la humana. Singularmente, los agnisurjas y los agnisvatas están en categorías trascendentes, tienen la categoría de Choan de rayo o de iniciados de las 6 y 7 iniciación, son, por lo tanto, ángeles que tienen una conciencia de síntesis y que por lo tanto, están gravitando y quizá formen parte de nuestra jerarquía planetaria. Existe después, en orden de evolución, una jerarquía que yo denominaría causal, y más que jerarquía, una humanidad, o que lleva varias jerarquías dentro de la misma, que es una jerarquía de seres que son el remanente de una civilización anterior,
poseyendo una gran evolución espiritual y que según se nos dice están descansando, están teniendo su nirvana o su pralaya en el plano causal, en el segundo nivel mental desde el plano superior hacia abajo. Poco podemos hablar, naturalmente, de esta evolución. Es una evolución que no se puede contactar, a menos que se pueda contactar de una manera consciente y directa con el ángel solar. Con esto os digo todo, siendo el ángel solar la apertura de las puertas iniciáticas y de todos los estados de conciencia de la humanidad a través del tiempo, lo que convierte al ciudadano del 4 reino en uno del 5 reino de la naturaleza o el reino de los cielos. La tercera gran corriente de vida humana, o la humanidad, la que ha podido ser contactada por los clarividentes esotéricos, es una humanidad que está debajo de la corteza del suelo, se la llama la humanidad del subsuelo, y tiene unos conocimientos técnicos más allá de la evolución terrestre. Un dato, las pinturas rupestres son obra de estas humanidades. Dense cuenta de solo un punto para su atención: las pinturas rupestres a grandes profundidades han sido dibujadas sin apoyo aparente de ninguna luz, porque el hombre de las cavernas, como ustedes saben, se iluminaba con antorchas de fuego, de aceite, de brea o lo que fuese. Entonces, esas antorchas manchan todo donde están. El humo negro que sale de las antorchas hubiera manchado. Sin embargo, todas las pinturas rupestres, además de tener su significado simbólico y su gran habilidad artística de síntesis, tienen además la propiedad de que han sido dibujadas o pintadas utilizando una luz que desconocemos. ¿Cuál es esta luz? Es una incógnita para la mente y les invito a pensar sobre este punto: ¿cómo y de qué manera? Porque, naturalmente, yo no puedo presentar a una humanidad y presentar aquí ante ustedes un ejemplar de la misma y decir: ahí está. Solamente hay que darse cuenta que el individuo consciente va progresando desde el discernimiento hacia la intuición, que la intuición es aquella rara capacidad que posee el ser humano de ver las cosas que el intelecto no puede ver. El intelecto, si no puede ver una cosa clara, la rechaza, la niega, y naturalmente la intuición acepta porque lo vive íntegramente. Cuando una persona vive íntegramente una realidad, aquella realidad está fuera de discusión. Bien, hay hombres en nuestro mundo que poseen esta rara habilidad técnica de penetrar mirando hacia abajo, al subsuelo, y pueden ver estas humanidades. Se llama técnicamente clarividencia mental, con la cual se puede llegar incluso hasta el centro místico del planeta, en donde está el fuego de Kundalini, que es lo que da vida a nuestro planeta. Bien, después de esta humanidad y en orden a méritos, podíamos decir, se halla el 4 reino, nuestra humanidad terrestre, que todos conocemos y que está también dividida en jerarquías, desde el hombre involucionado hasta el iniciado de la 4 iniciación, porque a partir de la 4 iniciación ya no corresponde al 4 reino, sino que ha pasado al reino superior o al reino de las almas liberadas o al reino de los cielos, el nirvana o como ustedes quieran llamarlo. Lo que interesa aquí es, técnicamente, ver que existe una relación sintética constante entre el hombre y estas humanidades, y a veces el hombre tiene sueños que dice raros. ¿No será que a veces el hombre, en uno de esos sueños que son proyecciones astrales, no pueda ponerse en contacto con algún hermano de estas humanidades? Es solamente una pregunta para que ustedes la vayan respondiendo intuitivamente, sin querer adelantar la imaginación, que es la loca de la casa, como ustedes saben, y que deforma. El ser humano o la humanidad en su conjunto, está regida por el poder del 4 rayo. La humanidad causal está regida por el 1 rayo, de ahí que puede decirse que cuando hablamos del sol central espiritual, hagamos una sutil referencia a estas humanidades que trasplantan o que proyectan las energías del logos hasta en nuestro planeta.
esta evolución del subsuelo, estos hermanos nuestros que viven en las capas geológicas del suelo, a grandes profundidades, poseen asombrosos medios técnicos de comunicación con la superficie, pueden ver a distancia, tienen un proyector interno cada uno de ellos, lo que en la humanidad es la intuición ellos lo tienen en otra forma, yo diría eléctrica, es decir, que tienen una iluminación que ha sido el resultado de extraer la vida luminosa que existe en el fuego de Kundalini, el cual es un sol central, es la vanguardia del logo solar en nuestro planeta Tierra, y es debido al poder que manejan, una expresión del 5 rayo. Existe después una evolución que yo llamaría oceánica, una humanidad oceánica semietérica cuyos individuos más atrasados han podido ser localizados a veces, singularmente en el pasado por los pescadores solitarios, de ahí ha nacido el mito de las sirenas, de los hombres peces y de los diablos del mar. Ustedes han oído hablar y ahora se habla mucho de esta humanidad oceánica, que es una evolución del 2 rayo, dense cuenta. Hay otra evolución de tipo astral que también está en un periodo de letargo o semiletargo, que es astral completamente, no tiene vehículo físico, tiene mente y tiene un cuerpo astral completamente desarrollado en todas sus funciones. El hecho de que lo situemos en las 6 esferas significa porque la mente no está capacitada para proyectar ese sentimiento, sabiendo como saben ustedes que lo que da la energía de la inteligencia es el equilibrio entre la razón y el amor, es decir, que esta fuerza poderosa del 6 rayo que manejan estas entidades astrales, esta humanidad astral con sus diversas jerarquías, es una expresión magnética del amor de Dios, pero sin poder llevar adelante el proceso porque está descansando, porque ha llegado a un sumum, a un plus ultra de posibilidades astrales, está descansando, esperando la oportunidad para que los señores de la mente lo doten de esta luz necesaria para poder llevar adelante el proceso emocional. Y finalmente, tenemos la humanidad llevada o centralizada en los elementos químicos. Ustedes saben que un elemento químico es algo misterioso, maravilloso en sus funciones. Quisiera dedicarle un poco de atención al complejo químico. De la misma manera que cada reino de la naturaleza tiene 7 especies principales, que cada una de las razas humanas tiene 7 subrazas principales y que todos los planos de la naturaleza tienen sus subplanos, también todas las esferas de la Tierra, incluido al elemento químico, procede de una energía básica potencial que emana del poder de la jerarquía de los átomos. Y voy a explicarles ahora cómo se manifiesta el átomo físico. Desde el átomo ádico, el del plano de la propia divinidad, hasta llegar hasta el átomo de hidrógeno, que como ustedes saben es el átomo de base para toda combinación de elementos químicos, es decir, que todo cuanto está contenido aquí, en nuestro cuerpo, en el aire, en todas partes, puede ser englobado dentro del orden de los elementos químicos. Dense cuenta, un elemento químico de base, el hidrógeno, no solamente tiene un protón y un electrón sino que potencialmente tiene 18 pequeños cuerpos que llamamos anus. El anu es un átomo todavía más pequeño que tiene una potencialidad primaria del logos, es decir, que físicamente el logos le imprime la fuerza a través de este poder que posee de substanciarse a sí mismo y la substanciación empieza desde el plano ádico hasta llegar al átomo de hidrógeno, pero, el átomo de hidrógeno, por un proceso débico al cual hicimos referencia en conferencias pasadas, tiene el poder de reunir átomos y cada reunión de átomos da lugar a nuevos átomos, los llamados átomos ligeros y los llamados átomos pesados. El átomo de hidrógeno es el más ligero, el átomo de laurencio tiene 103 protones, lo cual significa que posee 103 átomos de hidrógeno,
el uranio tiene 92, el plutonio 94 y el neptunio 93. Pero todo marcado en términos de átomos de hidrógeno, porque el átomo de hidrógeno es la medida química, y ahora veremos cómo se realiza el proceso, porque el átomo, al igual que el hombre, posee el número 9 como evolución, el 9 es el número del hombre, el 9 es el número de la iniciación, y en este planeta de 3 rayos el hombre puede alcanzar 3 veces la iniciación, partiendo de 3, 3 más 3 igual 6 más 3 igual 9. Entonces, si suman ustedes los 18 años del átomo de hidrógeno tendrán el 9 otra vez. El proceso se realiza de esta manera en el plano ádico 0 años, es la vida de Dios, pura, no tiene ningún sentido material, pero al llegar al plano monádico ya posee 3 años, que corresponden a la voluntad, sabiduría y actividad de la divinidad. Al llegar al plano nirvánico posee ya 6 años, la estrella mística de 6 puntas, entonces va descendiendo, en el plano átmico tiene 9, en el búdico 12, en el mental 15 y al llegar debajo del todo tiene 18, el plano físico tiene 18 años, y a partir de aquí empieza el proceso de sustanciación. Todo cuanto existe aquí, y todo cuanto existe en el universo, su universal estructura física, es el resultado de agregados de átomos de hidrógeno, de ahí que en química como en esoterismo el átomo de hidrógeno es considerado el elemento de base, el elemento estructural de la naturaleza y el componente único que utilizan los ángeles para formar todo el contenido molecular del universo. Una de las condiciones que tiene, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, como ustedes verán, es no solo la potencialidad dinámica de sus impulsos eléctricos, sino que constituyen hermosísimas figuras geométricas que solamente pueden ser percibidas por el hábil investigador esotérico, porque los modernos radiomicroscopios no pueden captar todavía esta maravilla, como por ejemplo, el átomo de hidrógeno de base, constituido de 18, constituye una hermosa figura geométrica de triángulos. Pero, dense cuenta, que es mirando esto desde una proyección plana o superficial, pero, que todo átomo es el resultado de unas combinaciones maravillosas que dan como resultado poliedros de todos los colores, cristales hermosísimos, trabajando en la oscuridad hay luz, hay la maravilla. Ustedes ven una gema cualquiera, una piedra preciosa contiene colores maravillosos, a grandes profundidades se encuentra el diamante, una destrucción atómica puede galvanizar ciertas piedras y convertirlas en piedras preciosas con colores maravillosos. Cuando surge una piedra al exterior, un cristal de roca, por ejemplo, se ve la maravilla de estos elementos químicos, se ven sus ciudades, se ve vida en ellos, se ve el conjunto social que constituyen, no hay reacción, es una maravilla. Bien, es algo que el químico tiene forzosamente que quedar extasiado, cuando contempla estas maravillas. Hay una singularidad también en el átomo de hidrógeno que se llama familia del hidrógeno, que es el deuterio y el tritio, que son lo mismo, un elemento igual de hidrógeno pero que contiene más átomos, significa que tienen más poder radioactivo, y están en la composición de los cuerpos maravillosos de los iniciados, es decir, que tiene un poder magnético tremendo y cuando una persona tiene un gran poder magnético es porque posee más características del átomo de hidrógeno, está realizando una liberación de energía a partir de sí mismo, y cuando estamos atentos, sin darnos cuenta, estamos utilizando a veces átomos de estos niveles, porque naturalmente al pasar de 18 años, al ir reduciendo su cantidad, vienen los planos de la naturaleza, entonces,
Si ustedes toman este gráfico, Vicente explica en una pizarra, solamente por un simple ejercicio mental podrán saber de qué átomos se compone cada uno de los planos del universo y cuál es su contenido, el del plano astral, por ejemplo, el del plano mental, y, entonces, se dan cuenta del por qué el esoterista está diciendo constantemente: el hombre debe perder peso, porque si el hombre pierde peso será señor de los átomos y Anus, o con una carga menor de Anus, lo cual significa que se acercará a su espiritual procedencia de síntesis. Digo porque lo hemos discutido psicológicamente muchas veces, que cuando estamos atentos, estamos creando una alquimia maravillosa en el crisol de este ambiente, estamos utilizando átomos que habitualmente no están a nuestra disposición, porque raras veces tenemos esta atención tan formidable, sobre algo o sobre alguien, pero es que en todos ustedes se halla el espíritu de renovación, el espíritu de síntesis que trata de realizarse, que trata de proyectarse, y esto es el principio de una nueva sociedad que, al igual que, y perdonen la comparación, la de los átomos químicos, puede proyectar belleza a su alrededor y no fealdad, miseria, enfermedad, dolor y muerte, como pasa actualmente. Es decir, que si el esotérico o el investigador esotérico tuviera que ser práctico, y ha de ser práctico, empezaría por renunciar a muchas de las cosas que no le son necesarias, todo cuanto le causa peso, y, quizá entonces, por falta de peso, por falta de gravitación, entraría en la gran corriente iniciática de luz, y haría como las piedras preciosas que están marchando desde la belleza de sus irisolados resplandores, está penetrando en el rayo de actividad de las potencias espirituales y se convierte en fuerza radioactiva, como ustedes saben, que es la potencia contenida en un átomo de hidrógeno, dándose cuenta también que el hombre ha fracasado porque no ha sabido tratar los átomos de hidrógeno. Es decir, la explosión atómica se realiza por fisión, y tendría que hacerse por fusión. Es decir, que por fisión es cuando se bombardea el núcleo central de un átomo, se lo destruye, se libera lentamente la energía y se produce una explosión en cadena. Pero ¿qué pasaría? Imaginen, hagan uso de la intuición, si en lugar de penetrar de una manera violenta en el corazón del átomo, juntáramos dos átomos y los abrazáramos así. Entonces, habría idéntica energía que la que produjo el señor de la constelación de la Osa Mayor y el de la constelación de las Pléyades, para dar vida a esta expansión de energía que es nuestro universo. Es decir, que todos podemos contribuir a crear una nueva síntesis, a una evolución atómica sin peligro para la humanidad, a un proceso de vida dentro del cual debemos sentirnos cada vez más responsables, entendiendo por responsabilidad el hecho de aceptar el conocimiento justo y no querer lanzarnos a las grandes aventuras sin posibilidad alguna de acción, porque no existe mayor pecado para el esoterista que poseer más conocimientos que aquellos que pueda emplear y utilizar. Bien, hay que decir también, para finalizar, porque el tema es aparentemente abstracto pero tiene grandes raíces concretas, se nos ha hablado precisamente en esoterismo que hay tres centros principales en la humanidad de tipo espiritual, que son Shambhaya, el centro en donde la voluntad de Dios es conocida, la jerarquía o el reino de los cielos y la humanidad. No se nos menciona más que tres centros, lógicamente existen también otros cuatro centros en donde se proyecta la energía del logos solar o la del logos planetario. Podemos imaginar que estos cuatro centros espirituales corresponden a las cuatro humanidades a las cuales hemos hecho referencia anteriormente. Es una posibilidad, pero dentro de una posibilidad o como una hipótesis, tiene la significación de que el ánimo del hombre debe estar constantemente buscando, sin paralizarse jamás,
porque paralizarse es morir. También existe proyección, porque de la misma manera que los centros son cualificadores de energía espiritual, se nos dice también, esotéricamente, que existen centros menores alojados en la superficie del planeta, concretamente en ciudades, que vienen a ser la contraparte física de los centros espirituales, y se nos habla de 5 ciudades. Porque solamente conocemos 5 que son Nueva York, Londres, Ginebra, Tokio y Darjeeling de la India. Faltan 2 ciudades todavía por encontrar, lo cual significa que el hombre en sus investigaciones debe adquirir todavía el nombre real y verdadero de 2 ciudades como glándulas endocrinas del cuerpo gigantesco del planeta, que debe también actuar de una manera que pueda encontrar las 4 humanidades que faltan todavía para que sean 4 las humanidades dentro del planeta que están en relación con los 7 rayos, con los 7 reinos y con los 7 centros mayores. Ya para terminar haremos una pequeña exposición de esto. En el centro potencial de la Tierra y siendo una proyección del plano ádico, se halla un globo de fuego de incalculable magnitud y peso, que se llama esotéricamente el fuego de Kundalini. Este fuego es el responsable de 2 cosas principales, la primera de todas es la vida planetaria, es decir, que la evolución del fuego de Kundalini surgiendo del centro y en ondas concéntricas, vivifica todas las capas geológicas del planeta. Otra, que el fuego de Kundalini es un talismán sagrado proyectado por lo que esotéricamente o teosóficamente llamamos el tercer gran ser planetario o el tercer logos, el cual es el Espíritu Santo de los cristianos o es el 3 rayo comunicando fuerza en este centro, que da precisamente el movimiento de rotación al planeta Tierra. Un planeta muerto carece de rotación, ejemplo, la Luna, siempre está orientada hacia la Tierra, no vemos la otra cara porque carece de rotación. Pues bien, el principio de Kundalini, ven ustedes cómo está dispuesto de una manera esquemática, la proyección del fuego de Kundalini hacia la superficie, el fuego de los volcanes, el mismo calor que existe en el ser humano, todo lo que sea calor planetario, es el intento de este sol central del planeta para establecer contacto con el sol central del universo, y toda esta proyección es un intento de desarrollo del tercer logos o del Espíritu Santo de la divinidad planetaria, intentando reconciliarse con el ser solar. Aquellos espacios vacíos podrían ser en donde se encuentran vastas comunidades que desconocemos, yo le he llamado una humanidad del subsuelo, y tenemos referencia de que el suelo del planeta está atravesado por grandes galerías. En el Tíbet, en Asia Menor, está también en América y está en Europa, y está, quizá, en Montserrat. Algunas de estas pequeñas o grandes cuevas, que se están relacionando unas con otras, constituyendo avenidas de contacto con seres como nosotros o mejor que nosotros, que están tratando de investigar el sentido de la vida, que están tratando de evolucionar, que están tratando de aproximarse al ser espiritual. Y entonces, aquí tienen ustedes lo que decíamos antes, que el radio de la Tierra es de 6.370 kilómetros. Si nosotros comparamos esta esfera con el centro de la Tierra, nuestra humanidad no puede ocupar más que una pequeña parte de aquí. Los Himalayas tienen 8.300 metros, Picard en sus experiencias submarinas ha llegado a 12.000 metros, pero ¿qué es esto para la totalidad de este radio? Hay que investigar, ¿verdad? Hay que tratar de investigar qué es lo que puede haber más allá de la superficie, hacia arriba y hacia abajo, y quizá entonces sabremos el valor de las palabras de Hermes Trismegistus cuando decía: igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Interlocutor.
Uno de los aspectos que has nombrado, es este aspecto también de unidad, de hidrógenos, de esta materia eléctrica, que es la unidad que el ser humano debe tener en el trabajo de unir la materia esta para que haya esta electricidad positiva, no explosiva. Vicente. Exacto, porque si no es el mal. Interlocutor. Después también este aspecto de Kundalini, estos seres que están aquí, propiamente dentro de la Tierra, quizá estos seres sean mucho más elevados que nosotros, porque están trabajando el Kundalini. Claro, si estas piedras tan transparentes que nacen de esta tierra, pues, entonces, podíamos decir que estos seres están mucho más iluminados, no hay tierra para ellos, es transparencia todo. Vicente. Son semietéricos, pero, hay otra cosa que considerar, y es que lo que llamamos fuego de Kundalini no es solamente una bola de fuego a la cual no se puede llegar. Utilizando la clarividencia, según se nos dice, se puede llegar solamente a una estancia, porque quedas ciego del tremendo poder talismánico de ese centro, de esta esfera de fuego. Pero esto, es una condensación de aquellos grandes ángeles que llamamos Agnis. El Agni del fuego es el que está creando una reunión considerable de Agnis del fuego que están creando el fuego de Kundalini, todo es vida planetaria. Entonces, cuando se habla de un sol central es el fuego de Kundalini. Se nos habla también de un fuego o una luz verde, pero, ¿qué sabemos nosotros cuando Kundalini se refleja en las piedras preciosas? ¿Qué color dar? Es que hay que utilizar por un lado la intuición, pero por otro lado dar rienda suelta a la imaginación, controlando la imaginación. Todo cuanto surge de la imaginación si está llevada por la intuición casi que podíamos decir que es cierto, y cada día el ser humano aprenderá más cosas acerca de estas cosas, porque es el momento, estamos en Acuario, aunque sea la aurora de Acuario es Acuario, estamos en los primeros grados de Acuario, significa que una nueva luz científica iluminará las mentes de los hombres, ya no será lo que nos decía el pasado, lo que venía transmitido por los libros sagrados o lo que decían aquellos que consideramos los artífices de la religión o aquellos que eran los maestros de conocimiento. El hombre al ascender, al proyectarse hacia el cosmos, está haciendo evolucionar unas células de su cerebro que nos ponen en comunicación con estas grandes verdades científicas, y hoy día el esoterista no puede hablar en términos místicos porque no sería comprendido, debe hablar en términos científicos, como, por ejemplo, la diferencia que existe entre fisión y fusión, como que la fusión es unión, es la fusión de un elemento, por ejemplo, dinámico y otro estático para producir la luz, como tenemos el misterio de la electricidad. Entonces, ¿por qué no se produce una explosión atómica? Quizá no sea explosión, será una liberación de energía sin explosión. En lugar de fisionar el átomo, de bombardearlo con electrones para producir la explosión, que luego no sabemos controlar, y ustedes saben que todavía no se ha controlado la bomba atómica, y hay un peligro, no puede ser que una pequeña bomba reducida a tantos kilómetros, una vez una bomba ha sido lanzada, ha perdido el ser que la ha tirado completamente el control sobre ella, y suerte tenemos que existen en el aire que nos envuelve y en las capas atmosféricas y en todas partes, entidades que saben más que nosotros, que si no el planeta tenía los vida contada, en poco tiempo desaparecía la Tierra. Es decir, que hay que estar en todo a la última, como se dice en francés, para ver la proyección científica que se acerca cada vez más a los razonamientos esotéricos de todos los tiempos, no solamente a partir de Madame Blavatsky, sino antes,
Platón, Aristóteles, todos los grandes hombres que dijeron algo, como Demócrito, que ya empezó a hablar de los átomos hace muchos siglos, lo cual demuestra que había ya en los arquetipos causales la idea de presentar los elementos químicos como una evolución que el hombre debe utilizar, igual que utilizamos creadoramente tendría que ser a nuestros animales domésticos. En todo caso, hay una gran similitud entre el comportamiento de los átomos químicos y las congregaciones sociales de las hormigas y de las abejas, se comportan esotéricamente en forma venusina. La Tierra, regida por Saturno, es un astro que necesita de mucho calor, y si no fuese por Venus, que es el alter ego de la Tierra sería fría, tendría una inteligencia muy fría, detallista, pero le faltaría el calor de la intuición. Interlocutor. Entonces, podríamos decir también que este calor que necesita el ser humano es el fuego que tiene que trabajar, este fuego que tiene que trabajar para transmutarlo, porque entonces es el amor que se transmuta, o sea, entonces también se trabaja el plano astral, esta preparación, como si dijéramos, está como esperando para que se pueda desarrollar este cuerpo en el hombre, en positivo, podríamos decir. Vicente. Comprendo. Lo que sería necesario, y esto lo vamos avanzando creo poco a poco, es que Kundalini debe ser controlado, y según se nos dice, las razas futuras tendrán el Kundalini en el corazón, así como el hombre lo tiene en el centro Muladhara, en la base de la columna vertebral, lo cual significa que no tiene todavía un gran poder sobre Kundalini, porque está en esferas inferiores, pero cuando llega al corazón, que es el centro del organismo, ya sea en los aspectos psicológicos o en el aspecto físico, tiene que ver que entonces podrá estar a equidistancia del centro de la Tierra y del logo solar, o de Foat, el fuego que viene a través de la intuición más elevada, ¿comprende? Leonor. Si admitimos que hubo una civilización anterior a la nuestra, que llegó a un grado muy elevado de sapiencia, no podría ser que después de los grandes terremotos y otras cosas que sucedieron, ajustamientos del planeta, no podría ser que esta humanidad hubiese bajado a esta tierra y se hubiera unido a la que existía, o es ella una rama desgajada, o nosotros somos los hermanos pequeños de aquella humanidad. Vicente. Yo me inclino más bien a pensar que aquella humanidad que desapareció ha hecho contacto con esta humanidad y se ha quedado allí, porque aparentemente tienen un sistema respiratorio muy parecido. Se nos habla incluso de que han habido hombres que han surgido de las cavernas, ahora hace poco, escrito en la prensa, pero como que la prensa suele ser sensacionalista, hay que utilizar mucho el discernimiento. Pero, se habla cada vez más de humanidades oceánicas y de humanidades del subsuelo, por lo tanto, puede ser sintomático que esto viene como consecuencia de la aurora de Acuario. Antes no se daba importancia, se veían cosas, pero eran cosas que veía una persona, pero cuando esas cosas las vean una gran cantidad de personas, inteligentes, científicas, entonces, podremos hablar qué ocurre con el fenómeno de los ovnis. Yo nunca he dicho es verdad o es mentira, digo, hay que analizar el asunto, porque no puede ser que admitamos que pueda existir una humanidad diferente de la nuestra viviendo o habitando con nosotros el propio planeta, producto de una gran evolución y poseyendo portentosas capacidades técnicas, si fuese esta humanidad la que está danzando por el espacio. Porque dense cuenta de que si fuese verdad que están viviendo en el subsuelo, cuando se utiliza una bomba atómica en el subsuelo, forzosamente tienen que dañar esta civilización, de ahí que estamos siendo vigilados por entidades superiores. ¿Por qué tendrían que ser extraterrestres? ¿Por qué no pueden ser del propio planeta? Es una suposición, es una hipótesis mental. En este asunto no me pronunciaré como me pronuncio, por ejemplo,
con datos que yo poseo de mi experiencia, de lo cual suelo hablar con gran entereza y con espíritu de síntesis, como en el caso de los ángeles, por ejemplo. En esto como que no he logrado una experiencia directa, me sirvo solamente de la intuición y les invito a ustedes a que utilicen la intuición y el discernimiento, y que estudien el asunto profundamente, científicamente, porque estoy seguro que si existen esas corrientes de vida, están trabajando en estos momentos para establecer contacto con nosotros. ¿De qué manera? La que nuestra humanidad agresiva les permita. Somos agresivos, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces, hay el peligro de que con buenos fines, con el espíritu de paz del Cristo, sean crucificados. Hay que contar con esto. Entonces, el objetivo de estas conversaciones es que seamos conscientes del espíritu y que ese espíritu galvanice nuestras profundidades desde lo más recóndito de nuestras entrañas, para que comprendamos que el objetivo de estar aquí y ahora, de estar en el planeta Tierra inmersos dentro del sistema solar, el cual está dentro de un sistema cósmico de constelaciones, sea solamente adquirir la conciencia de unidad y de síntesis cuya expresión natural es la fraternidad, y esto no lo dijo científicamente, pero místicamente lo dijo Cristo, con sus palabras. Amaos los unos a los otros. Podemos hacerlo científico pero vivirlo. Interlocutor. Decías que el centro de la Tierra es el fuego de Kundalini, y que se podría decir que es el Espíritu Santo. Hay una cosa que le ha preocupado muchas veces a la religión católica, me parece, o cristiana, que es el pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. ¿Nos podrías hablar de esto? Vicente. Es que no sé qué es el pecado. Es que el pecado es una palabra que se han inventado, pero no sé, el pecado se puede decir que es una transgresión de la ley, por lo tanto, los pecados son una transgresión de la ley, y entonces la ley, como que la ley está creada precisamente para establecerse las normas de conducta. Si vas contra estas normas de conducta no creas un pecado, sino que vas contra la ley, simplemente. Igual sucede con las ideas del diablo y del ángel. ¿Existe realmente esto? ¿Existe en nosotros solamente, en la conciencia? No existen ángeles y demonios en un sentido, digamos, objetivo, psicológico. Pero existe dentro de nosotros una tendencia hacia el bien y hacia el mal, lo cual significa que si nos acogemos a las creencias del cristianismo, diremos que el demonio está en nosotros cuando estamos practicando el mal y que el ángel está con nosotros cuando practicamos el bien, simplemente, pero esto está más allá de la idea de pecado. La idea de pecado es la idea más estúpida, permítanme que lo diga, que se ha creado desde el principio de los tiempos. ¿No se lo creen, verdad? Público. Sí, completamente de acuerdo. Vicente. Ah. Sí, menos mal, es la verdad. Todo el mundo dice: estoy en pecado. El pecado siempre nace cuando la persona está adherida a ciertos dogmas. Cuando ve la cosa clara, cuando discierne por sí mismo, la persona se da cuenta de que el dogma en sí es una estupidez, y además un karma terrible porque atenta contra el espíritu de la divinidad en el hombre. Es el hombre quien debe darse cuenta, quien debe ser el juez de sus actos, no ninguna entidad externa, por grande que sea. Por favor, dense cuenta. Cuando el hombre empieza a gobernarse según el criterio de su propia autosuficiencia moral, desaparecerán todas las religiones, o surgirá una que contenga el espíritu de fraternidad de todos los hombres. Interlocutor. ¿Qué representan en el gráfico los triángulos? Vicente. Positivo y negativo. Siempre el triángulo superior es positivo y el inferior negativo, como ve hago el símbolo de la sociedad teosófica pero en forma poliédrica. Interlocutor. ¿Y en el átomo monádico?
Vicente. Ah. No he hecho el átomo monádico. Bueno, el átomo monádico es este. Vicente lo representa en un dibujo, pero, para significarles que todo es igual arriba que abajo, igual abajo que arriba, entonces, el átomo monádico, que consta de 3 átomos, es la representación dentro del pequeño núcleo del átomo de las 3 grandes personas de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo o voluntad, sabiduría y actividad creadora. Lo he puesto para que vean ustedes que se ve mejor aquí, es el triángulo. Si le pusiésemos aquí dentro un ojo, sería el ojo de la conciencia del átomo. Entonces, démonos cuenta, que cuando se habla de la conciencia del átomo, y ahora se empieza a hablar de la inteligencia del átomo, porque se comporta de una manera diferente a como piensan los científicos, por lo tanto, existe una autodeterminación atómica, que por tanto existe una gran comunidad social atómica que es digna de estudio, porque el que estudia el átomo estudia al propio Dios, como vemos en el caso de la Trinidad con el átomo monádico. Se trata solamente de utilizar una gran atención, y gobernando la imaginación, sujetándola, gobernándola, porque se nos va la imaginación y vemos cosas raras, y eso no es raro, es bello, hermoso, pero no es raro, ¿verdad? Porque se apoya en todo cuanto conocemos, y si no podemos hacer esotéricamente un examen profundo basado en la ciencia más analítica, el esoterismo fracasará, porque estamos, como digo, entrando progresivamente en Acuario, y Acuario nos da la potencialidad dinámica de acción interna, nos da también una afinidad de grupo, que no es más que la afinidad atómica llevada a la humanidad. De la misma manera que los átomos se juntan por agregados atómicos y por simpatía vibratoria, la fraternidad universal atraerá a la humanidad de esta manera igual. Así que podemos decir que la fraternidad se puede explicar místicamente pero también geométricamente, es decir, que en el fenómeno de la fusión, en oposición o contrario a la fisión, tenemos explicada la ley de fraternidad. Y en cualquier figura geométrica armónica existe la ley de fraternidad, mas les diré a ustedes, que si existe una ecuación matemática y carece de belleza no será perfecta esta ecuación, porque la ciencia de la forma y la ciencia de los números se complementan, siendo el espacio la síntesis de todas las formas, de todos los sonidos y de todos los números, y aquí hay tela para rato. Interlocutor. Quería terminar la pregunta. El átomo monádico, cuando has hablado del deuterio y cuando has dicho que el de arriba es positivo y el de abajo es negativo, el monádico debe de estar sintetizado el positivo y el negativo y, entonces, cuando hay el 6 es cuando se hace la división. Vicente. Exacto. Aquí todavía no hay nada negativo, pero aquí sí que hay un principio que te hace el espíritu y otro que te hace la materia, es el símbolo de la sociedad teosófica, ustedes lo saben, incluso la raza judía también tiene este símbolo, lo cual significa que esotéricamente saben. Ahora bien, decía antes que hay que saber utilizar el conocimiento. Interlocutor. Yo quería preguntar también sobre el asunto de las otras humanidades, ¿se sabe más o menos a qué nivel están, comparándolo con nosotros, en evolución y sus cuerpos físicos? Aparte de que hemos dicho que el astral no tiene cuerpo físico, el resto, el oceánico, podemos suponer que lo hemos comparado con las sirenas, Vicente. Algunos de sus elementos, porque de la misma manera que hay en la humanidad muchos seres en escala biológica, en escala psicológica y en jerarquía, también sucede con esto, habrá individualidades muy evolucionadas, formando parte de la jerarquía y siendo agentes de Shambhaya y otras que serán los pequeños hombres peces han surgido a veces a la superficie. Interlocutor. ¿Y todas están en iguales condiciones? Vicente. ¿Que nosotros,
Interlocutor. Sí. Vicente. No, porque si nosotros vivimos en la superficie, con aire oxigenado, las humanidades submarinas tendrán que utilizar un hidrógeno por un sistema de respiración diferente del nuestro, pero que se ha intentado hacer, se puede hacer, que el hombre, utilizando. Ustedes saben que el agua es un resultado de mezclar dos partes de oxígeno con una de hidrógeno. Pues bien, si ustedes cogen el hidrógeno del agua podrán respirar, en ciertos organismos preparados, como el caso de las ranas, con las branquias. Y creo que se nos habló mucho de que había trabajado con hombres así para prepararlos, para sumergirlos en las profundidades de los océanos y hacerlos vivir allí. No pueden ser físicamente igual, primero, porque según la densidad del agua o del ambiente en que vivan, tendrán que tener un cuerpo más corpulento o al menos más potente que el nuestro para resistir las grandes presiones, ya sea de arriba o de abajo. Démonos cuenta también que a medida que el hombre se acerca el hombre o cualquier humanidad a Kundalini encuentra más presión de fuego, entonces habrá que aceptar que esta humanidad, o bien será completamente fuego para poder resistir los señores Aunis o tendrá que vivir en la superficie en grandes cuevas utilizando oxígeno como nosotros por un sistema particular de respiración a través de las grandes cuevas que circundan el planeta y las grandes galerías que lo atraviesan de parte a parte. Ahora bien, su forma física no creo que difiera mucho de la nuestra, porque según se nos dice, tú eres hecho a imagen y semejanza del Creador, y se nos dice que el ángel solar es el arquetipo de la humanidad, y los clarividentes que lo han podido observar ven que tiene forma humana, sin carácter de sexo, porque es completamente asexual. Pero ¿qué sabemos de las otras humanidades? Los ojos pueden diferir, las orejas, según los sentidos más o menos desarrollados, pero si empezamos a decir que si viven en esas profundidades y que tienen electricidad sin conductores es que poseen más técnica que nosotros. Se habla, como digo, y ustedes esto lo verán en revistas especializadas, que se nos habla de un sistema eléctrico de iluminación interna sin conductores. ¿Cómo lo realizan? El alma es luz también. ¿Qué sabemos si son alma e irradian la luz este color? No sabemos, pero hay que preguntarse, porque únicamente interrogándonos constantemente sabremos algo de nosotros mismos, y tal como decía Cristo, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, pero utilizando, digo siempre, el discernimiento y la voluntad de acción. Interlocutor. ¿Y tienen los reinos como nosotros, o solo son? Vicente. Tendrán jerarquías, reinos también, puede ser, si existe esta humanidad tendrá 7 subdivisiones, porque una raza tiene 7 subrazas, y cada subraza tiene 7 subtipos, y cada uno de nosotros pertenece a un subtipo de una subraza de una raza, y el tema se complica cuando más lo vas experimentando. Interlocutor. Sobre el punto que has tocado acerca del pecado, tu afirmación acerca de que es una palabra totalmente inútil y que ha creado tanto malestar en el mundo, hay una frase muy popular y muy sencilla, que dice: la conciencia es a la vez testigo, fiscal y ¿para qué queremos más? Vicente. Amén. Con esto que has dicho está todo sintetizado. Público. Risas en la sala. Interlocutor. Yo quería hacer una pregunta. Tú has hablado de los anus, yo me pregunto, ¿los anus son el cuerpo de Dios? Vicente. Los anus es la parte más pequeña del cuerpo de Dios. Es decir, que la estructura molecular del universo se basa en el elemento químico, y el elemento químico más simple es el átomo de hidrógeno,
Pero, a medida que va ascendiendo el átomo de hidrógeno hacia arriba está creando los planos de la naturaleza, y los reinos, y las especies, y cada especie tiene un grupo particular de átomos de hidrógeno o de átomos de otra clase, pero constituyendo agregaciones, es decir, que la 7 subraza de la 7 raza utilizará para su cuerpo seguramente estos átomos, porque entonces será verdad aquello que dicen que el cuerpo de un adicto no tiene sombra, porque no hay electrones y protones, solamente existe luz. Entonces, hay que darse cuenta que todo cuanto se nos ha hablado de los ángeles, todo tiene una razón de ser. Se nos dicen muchas cosas que desconocemos, pero, finalmente debemos llegar a la conclusión que todo conocimiento posee algo de verdad, es decir, que hay que saber discernir la verdad que existe en todo motivo de conocimiento, y no luchar contra los conocimientos, sino que hay que reconciliarse con las pequeñas verdades que están ocultas en todo conocimiento. Tal y como decía Cervantes, no hay libro por malo que sea que no tenga algo de bueno. Por lo tanto, con esto casi que podemos terminar la conversación de hoy y hacer un buen silencio para que esto quede grabado en nosotros.